hoy, por ejemplo, el tema de Freud, la sexualidad reprimida o manifiesta, es un tema que me parece muy importante y por otro lado es un tema muy cercano para mí. Resulta que, digamos, esta idea del psicoanálisis, que de alguna manera se inicia con Sigmund Freud en los primeros años del siglo XX, es sumamente importante porque no solamente tiene que ver con cómo resolver los problemas personales, los problemas emocionales de los individuos, sino que también nos permite enfrentar, discutir, criticar las estructuras sociales, las estructuras sociales. De hecho, yo me pregunto, o algunas gentes se han preguntado, hasta qué punto el psicoanálisis como método es un método terapéutico o bien es un método de paideia. Yo creo que hemos llegado en el siglo XX y ahora en el siglo XXI a reconocer que el psicoanálisis como método es tanto un método terapéutico como un método educativo de paideia. La palabra paideia a mí me parece muy interesante porque de hecho, digamos, es algo que los griegos hacían. Y un poco para regresar a Freud, a Sigmund Freud, pues habría que darnos cuenta de que a Freud todas estas historias griegas, egipcias, la mitología le fascinaba. De hecho, Freud nos ha dado toda una serie de palabras o de conceptos basados en la cultura griega o las culturas antiguas. Por ejemplo, Eros y Tánatos. Uh, voy a comenzar un poco hablando de Sigmund Freud, su vida personal. Él nació en 1856 en Friburgo, que ahora sería parte de la República Checa. En aquella época, cuando Freud nació en 1856, uh, era parte de lo que sería el Imperio Austrohúngaro. Uh, Ahora, Freud era de origen, es decir, no sé exactamente cómo definirlo, pero era de lo que sería el grupo judío. Freud era judío, aunque no era judío religioso, pero étnicamente, no sé si se puede hablar de etnia, él era judío. Y de alguna manera esto es algo que yo creo influyó de una manera muy importante sobre Freud y sus ideas. Ahora, la familia de Freud eh, era una familia así muy especial. El papá se casó por lo menos dos veces. La primera vez con alguna señora, tuvo hijos, de tal manera que, por ejemplo, uno de los hermanos de Freud era básicamente de la misma edad que la mamá de Freud. Es decir, la mamá de Freud y Freud eran miembros de la segunda época del papá. Entonces, Freud tenía un hermano que era prácticamente de la misma edad que su mamá. Y por otro lado, el papá de Freud era un individuo que era 40 o 50 años más viejo que Freud. Entonces, había ahí una cosa muy interesante. Por otro lado, Freud recuerda en una ocasión en donde él y su papá iban caminando por la calle en la banqueta. Y entonces, de repente aparece un individuo, esto es todavía en Friburgo, aparece un individuo y le dice al papá, quítate, perro judío, y le quita el sombrero y lo tira al suelo. Y Freud, era niño en ese momento, se asombra. ¿Cómo es que mi papá, que es un individuo todopoderoso, que es un individuo que es el jefe de la familia, ahora se ve humillado por
un individuo que lo golpea, le da una cachetada, le quita el sombrero y el papá tiene que recoger el sombrero y ponérselo y bajarse de la banqueta. ¡Wow! Es decir, una de las cosas interesantes de Freud y del psicoanálisis y de este tema que estaría yo tratando de abordar en este momento es que tiene mucho que ver con estas experiencias personales. El hecho de que la mamá y el hermano son prácticamente de la misma edad. El hecho de que el papá es un individuo viejo. El hecho de que eran de la etnia judía en el Imperio Austrohúngaro. Es decir, hay toda una serie de cosas muy interesantes en la familia de Freud. Ahora, por otro lado, Freud, la familia de Freud y Freud, obviamente, se mueven, se van a vivir a Viena. Y Freud entonces básicamente va a hacer su vida en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Pero aún en la capital del Imperio Austrohúngaro, los judíos tenían toda una serie o sufrían toda una serie de discriminaciones. Freud tiene interés en estudiar, en de alguna manera mejorar su vida, y entonces estudia medicina y él le gustaría ser un profesor en la Universidad de Viena, pero los judíos prácticamente no podían entrar como profesores a la universidad. Y entonces, pues él se da cuenta de que es de una familia de clase media baja quizá, y entonces se da cuenta que tiene que trabajar. ¿De qué va a trabajar? Va a trabajar como médico y va a tratar de sobrevivir como médico. Bueno, para esto Freud, por ejemplo, cuando acaba de salir de su escuela de medicina, va a París. Allí en París le interesa estudiar o le interesa platicar, le interesa de alguna manera relacionarse con Charcot, que era uno de los grandes psiquiatras que había a finales del siglo XIX. Y entonces trabaja unos cuantos semanas con Charcot y de alguna manera se da cuenta del método. Y el método que usaba Charcot y que después Freud intenta cuando regresa a Viena es hipnotizar a los pacientes, Pero Freud no es bueno para hipnotizar. De alguna manera a él no le funciona mucho el hipnotismo. Entonces, él va a tener que buscar un método diferente porque se dan cuenta de que muchas veces los síntomas que tienen los pacientes, la gente que va con el terapeuta, con el médico, es de alguna manera cosas que hablando mejoran. Y entonces él dice, ok, voy a tratar de ver cómo le hago para que la gente hable y de esa manera ver si se resuelven sus síntomas. En 1900, Freud publica su primera gran obra, que es la interpretación de los sueños. Los sueños tienen significado. Bueno, ¿y esto hasta qué punto tiene que ver con la experiencia personal de Freud? Hay que recordar que, por ejemplo, en la cultura o en la mitología judía, los sueños tienen importancia. El caso quizá más notable de los sueños y la interpretación de los sueños es José en Egipto. José, que era hijo de Jacob, sus hermanos que están celosos lo venden como esclavo y llega a Egipto. Y en Egipto, José, es capaz de interpretar los sueños de dos individuos. A uno de los porque lo meten a la cárcel, porque resulta, y ustedes conocen perfectamente la historia, resulta que José era un muchacho guapo
y llega como esclavo a una casa, a la casa de Potifar, y resulta entonces que la esposa de Potifar le gusta el muchacho, José, y de alguna manera lo quiere seducir. Pero José, que de alguna manera es especial, dice resisto, y entonces la esposa de Potifar lo acusa de que la quiso violar, y entonces lo meten a la cárcel. Y en la cárcel hay dos individuos que sueñan. Casi todo mundo soñamos, algunas veces nos acordamos de los sueños, otras veces no, pero estos dos individuos sueñan y entonces le preguntan a José, ¿qué significan mis sueños? Y entonces a uno, José le dice, dentro de unos cuantos días te van a soltar. Y al otro, el sueño le dice, y José lo interpreta, dentro de unos cuantos días te van a matar. Y resultó cierto, a uno lo soltaron y al otro lo mataron. Y entonces esta historia llega con el faraón, y entonces ahí está toda la historia de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya desde 3000 años antes, hace 3000 o 3500 años, para los judíos los sueños eran importantes. Y entonces Freud en 1900 dice, voy a explorar esto de los sueños, pero lo voy a explorar no porque José o porque Jacob, si ustedes se acuerdan, peleó un poco en sueños con el ángel y se cambió de nombre de Jacob a Israel, etcétera, etcétera. Pero entonces Freud, básicamente con su experiencia de la cura mediante la palabra, resultaría que él encuentra que muchas veces sus clientes, sus pacientes, le cuentan sueños. Y Freud se va dando cuenta de que los sueños tienen significado, de alguna manera. Y entonces en 1900 escribió este libro que es estupendo. Si es que ustedes tienen la oportunidad o ya lo leyeron, vale la pena. La interpretación de los sueños. Ahora, esto es una cosa también muy interesante. Yo había mencionado esa anécdota de Freud y su papá ya viejo caminando por la banqueta y que alguien llega y golpea al papá y lo humilla. Ok, Freud de alguna manera desde que era joven, es decir, él tenía la idea de que iba a morir a los 40 años y tenía ese temor, voy a morir a los 40 años. ¿Por qué? Bueno, es decir, habría que tratar de entender cuáles fueron las experiencias de Freud que de alguna manera lo llevaron a pensar que a los 40 años iba a morir. Pero como él nació en el 56, en el 96 ya estaba con los 40 y pasa el 96 y no se murió. Y entonces dice, bueno, era absurdo pensar que me iba a morir a los 40. Ya tengo 41 y después 42, etcétera, etcétera. Y entonces como que se suelta y entonces dice, es que tengo que hacer cosas importantes. Y empieza a escribir su interpretación de los sueños. Y lo publica en 1900 a los 44 años. Ok. Por otro lado, entonces él sigue con sus clientes, porque de sus clientes, de sus pacientes vive. A los pacientes les cobra. Y entonces de eso vive, decide casarse con una muchacha, creo que era Marta Bernays, o Bernet, se casa, empieza a tener hijos, pero tiene que seguir trabajando y sigue viendo pacientes hombres, pacientes mujeres, porque básicamente parece ser que funciona. Cuando hablan con Freud, la gente empieza a sentirse mejor. Y entonces, pero él sigue y ese es su trabajo diario. Por otro lado, en 1933 llega Hitler al poder, después está la unión o
la toma de Austria, Anschluss, y empieza a haber una persecución con los judíos. Freud no era religioso, pero era de origen judío. Según las leyes de Nuremberg, era judío. Y entonces Freud en 1938 se exilia gracias, por ejemplo, a la ayuda de una persona muy importante en ese momento, la princesa María Bonaparte, sobrina nieta del emperador. Total, que entonces le ayuda y se va a Londres, y en Londres muere en 1939. Los primeros casos que Freud trabajó, por ejemplo, fue este de Anna O, que lo trabajó con el doctor o junto con Breuer. Y es donde él se da cuenta de que para él no es fácil hipnotizar a la gente. Con Charcot no pudo y ahora con Breuer tampoco, pero entonces se da cuenta de la importancia que tienen recuerdos que tienen que ver con la sexualidad. En esa época había muchas mujeres, muchas señoras, señoritas, que tenían problemas que los psiquiatras les llamaban histeria. En esa época se suponía que la histeria era solamente para las mujeres. Y entonces algunos de sus primeros casos eran de mujeres. Y se da cuenta Freud de que tiene que ver con recuerdos de tipo sexual. Está el caso de Anna O, está el caso de Dora, y Freud los escribe. Estuve platicando, o Ana estuvo platicando conmigo de esto y del otro y de lo demás allá. Dora estuvo platicándome de esto. Obviamente los nombres no son los verdaderos, son seudónimos. Bueno, pero también hay hombres que se presentan con Freud y que también empiezan a hablar con Freud y a resolver de alguna manera sus síntomas. El caso, por ejemplo, del hombre de los lobos es muy interesante. Seguramente ustedes lo conocen o lo pueden buscar, el caso del hombre de los lobos. Pero todos tienen un aspecto sexual, de alguna manera. Y entonces Freud se pregunta, ¿será cierto esto? Porque la parte sexual que aparece en los casos que él está analizando, siempre resulta que el papá o la mamá o el hermano si abusaron de la persona. Es decir, parece ser que Viena y el Imperio Austrohúngaro es una canasta llena de pederastas, llena de gente abusadora sexualmente. Y entonces cuando hablando con Freud, Ana o Dora o el pequeño Juanito, Hans, hablan, resulta que el papá, la mamá, los hermanos, siempre había un abusador. ¿Cómo es posible eso? Siendo que Viena pues, es una sociedad avanzada, cosmopolita, católica en gran parte. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, queda con esa idea. La sexualidad parece ser que es muy importante para causar síntomas, síntomas que de alguna manera la gente le disgustan, le molestan, y que entonces vienen conmigo, con el profesor Freud, a tratar de resolverlos. Una cosa curiosa, si vemos el nombre de Freud, y pensando en que todo se puede interpretar, aparentemente el nombre Sigmund Freud significaría victoria por la boca y la felicidad. En alemán Freude, en alemán Sieg, en alemán Mund, resulta que es victoria por la boca para lograr la felicidad. Son de esas cosas rarísimas. Ahora, una de las cosas que Freud se da cuenta
es que de alguna manera todo este aspecto sexual no solamente es la sexualidad genital, sino que él se va dando cuenta de que en sus casos, cuando hablamos de los casos, digamos, que él consulta o que van a consultarlo con él, resulta que la sexualidad es algo mucho más fluido. Y él también, hay que recordar, era médico. Entonces estudió medicina, estudió, digamos, el cuerpo humano, eh, seguramente vio niños. Y entonces resulta que él encuentra que la sexualidad o la cuestión erótica no solamente es la parte genital, sino que hay otras partes que producen placer, que producen de alguna manera excitación erótica desde los niños. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sienten los niños cuando su mamá les da de mamar? Es decir, ¿sentirán algo? Bueno, parece ser que sí sienten algo los niños cuando la mamá les da de mamar. Ahora, ¿qué es lo que sentirán? ¿Algo erótico? ¿Habrá alguna forma de saber qué es lo que sienten los niños? Hay que recordar que los niños no hablan todavía. Y después ya empiezan a hablar. Bueno, entonces, no solamente es su conocimiento médico de los niños, sino también toda una serie de cosas curiosas. Por ejemplo, las nanas en Viena era muy usual que las familias tuvieran una nana para cuidar a los niños. Ok, y entonces él se da cuenta de que a veces las nanas, para tranquilizar a los niños, les empiezan a acariciar el pene cuando son niños y los niños les encanta. Entonces resulta que no es solamente la parte genital ya de los adultos, sino que los niños sienten excitación erótica cuando la mamá les da de mamar. Sienten excitación erótica cuando la nana o la mamá les acaricia el pene o alguna de las partes genitales. Por otro lado, también se da cuenta Freud de que no solamente entonces es la boca una zona erógena, o el pene o la vagina como zonas erógenas, sino también el ano. Y resulta que los niños también de alguna manera gozan cuando van al baño. Es decir, estoy diciendo van al baño, pero en realidad cuando descargan sus esfínteres, etc. Entonces se da cuenta de que los niños y los adultos tienen zonas erógenas y que no son solamente en la parte, digamos, genital, las características ya del pene adulto o de la vagina adulta, sino que en la boca, en el ano, también tienen sensaciones erógenas. Y entonces nos dice, es que la sexualidad es polimorfa y perversa. ¿Qué significa polimorfa? Bueno, eso es muy fácil. Tiene muchas formas. Y perversa. Bueno, la perversión tiene que ver con lo contrario que las reglas sociales nos imponen. Es decir, yo, yo estudié la preparatoria en un colegio de La Salle, de los hermanos de las escuelas cristianas. Y en un momento dado, un muchacho, es decir, en esa época la preparatoria eran de los 13 o 14 años a los 18, eran 3 años de preparatoria, un muchacho le dice a uno de los hermanos de los lasallistas, le dice, no, pues, estábamos estudiando algo de biología. Y entonces apareció la idea un poco Freud, de Darwin,
obviamente sin conocerla a fondo. Y entonces el muchacho queriendo molestar al hermano lasallista, le dice, bueno, usted sabe que Darwin nos dice que un órgano que no se utiliza desaparece. Y entonces, ustedes los hermanos lasallistas, ¿tienen todavía pene? Y entonces el hermano le dice, muchacho, no seas tonto, lo usamos para orinar. Entonces, de alguna manera está toda esta cuestión tanto simbólica como extraña de que la sexualidad es polimorfa y perversa. Hay que recordar que la interpretación de los sueños viene en el año 1900. En 1913 escribió un libro sumamente interesante que se llama Tótem y Tabú. Es quizá una de sus primeros intentos para, a partir de las ideas que él ha estado entendiendo, que él ha estado descubriendo en sus casos clínicos, en sus casos de personas que van a consultarlo a él por tener síntomas, empieza a decir, bueno, es posible que algunas de las cosas de la sociedad, la represión, por ejemplo, tengan que ver con estructuras antiguas. Y entonces utiliza a dos antropólogos famosos en aquella época, Lewis Morgan y James Fraser, para tratar de entender si hay algunas estructuras en la sociedad humana que se parezcan a las estructuras que se dan en la psique humana. Y entonces escribe este libro, Tótem y Tabú, en donde es su primer intento para establecer una relación entre, digamos, lo que sucede en la mente de los individuos y que de alguna manera les causa problemas y cómo es que es la sociedad. Es decir, este libro de Tótem y Tabú ha sido criticado, muy criticado, por los antropólogos actuales, porque realmente la visión tanto de Morgan, de Lewis Morgan, como de Fraser, pues aparentemente ahora los antropólogos y los arqueólogos han encontrado que no son totalmente ciertas. Por ejemplo, para Morgan, Morgan también es un antropólogo que Marx va a utilizar. Marx también utiliza algunas de las ideas de Morgan para el desarrollo de sus ideas. Bueno, según estos antropólogos, estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, más o menos, ¿sí? Resulta que los individuos hace miles de años vivíamos en algo que le llamaban hordas. Esto es, de alguna manera, había y esto se parece mucho a la forma en que viven los gorilas, por ejemplo. Entre los gorilas hay un gorila, el más grandote, les llaman silverback, porque ya son viejos, entonces ya tienen canas, son los más fuertes. Y entonces este silverback, sí, tiene varias hembras. Con las que el gorila, el silverback, el macho alfa, copula y tiene hijos. Bueno, para los antropólogos en esta época, resulta que los humanos éramos como los gorilas. Es decir, había un macho alfa que de alguna manera monopolizaba a las hembras y tenía los hijos. Entonces, un macho alfa tenía muchos hijos machos y muchos hijos hembras. Bueno, pero resulta que los hijos es decir, una vez
una vez que llegan los hijos a cierta edad, a la pubertad entre los humanos, ¿sí? El papá los echa fuera. El papá los echa fuera. ¿Por qué? Porque no quiere competencia. Entonces, en el momento en que los hijos se vuelven capaces sexualmente, el papá los envía fuera o los mata. Esto lo vemos entre los leones también. En fin, lo vemos en muchas especies donde hay un macho que es el más grande, el más fuerte y que de alguna manera monopoliza a las hembras. Bueno, entonces en este libro de Tótem y Tabú nos dice Freud, bueno, la forma en que comienza la civilización es precisamente de esa manera. Resulta que los hijos en un momento dado se ponen de acuerdo y matan al macho alfa. Es decir, 1 contra 1 gana el macho alfa. Pero cuando son 4, 5, 6 machos jóvenes, pueden imponerse sobre el macho alfa y lo matan. No solamente lo matan. Esto es lo que decían los antropólogos y es lo que dice Freud en su libro. Bueno, no solamente lo matan, se lo comen. Porque resulta que de esa manera van a tener la fuerza del macho alfa, de su papá. Ahora, pero para que no siga la historia repitiéndose, en donde uno de los hermanos dice, ahora yo soy el macho alfa y ustedes se me van, o mato a mis hermanos, que eso sucedía en el Imperio Otomano, eso sucedía entre los merovingios, es decir, de alguna manera, entre los humanos hemos visto mucho eso. Surge un macho alfa y mata a los hermanos o a los parientes que pueden ser competidores. Bueno, pero aquí Freud nos dice, es decir, basado un poco en Morgan y en Fraser, los hermanos, después de comerse al papá, deciden que ahora van a formar una sociedad. Y entonces ya no va a haber un macho alfa, sino que cada hermano va a tener una hembra. Y ya no nos vamos a pelear para ver quién monopoliza a las hembras. Ok. Y entonces comienza a surgir la sociedad humana. Y entonces ahí parte del contrato de los hermanos es, vamos a evitar el incesto. Y establecemos el tabú del incesto. El incesto está prohibido. Entonces va a tener que suceder algo diferente. No voy a quedarme yo con mis hermanas o con mi mamá, sino que de alguna manera voy a tener que buscar otro grupo, otra horda, otra tribu, y entonces intercambiar a las hembras. Te doy a mis hermanas y tú me das a tus hermanas. Y entonces tenemos ahí, a partir del tabú del incesto, tenemos un poco la posibilidad de ampliar la sociedad humana, pero a base de una prohibición. Ahora, la prohibición surge de alguna manera del hecho de que matamos entre los hermanos al papá. Ahora, ese asesinato del papá genera mucha culpa. Y entonces, básicamente lo que Freud nos dice, a partir de lo que decían los antropólogos, es ahora vamos a poner al papá como el tótem. Es decir, es el antepasado de todos nosotros y es alguien muy importante. Sin el antepasado, sin el padre, no existiríamos nosotros. Y entonces nosotros ahora tenemos que respetar al tótem. Y de hecho, entonces se empieza a pensar, y eso lo hemos visto, por ejemplo, aquí en las tribus del norte, del noroeste de los Estados Unidos, hay los tótems, en donde está un oso, un águila, un halcón, un búfalo, etcétera, etcétera. Y el tótem, de alguna manera, tiene ciertos privilegios
Por ejemplo, si mi tótem es el oso, yo no voy a poder matar a los osos ni voy a poder comerme a los osos. Pero sí puedo hacer eso con otros animales. En fin, todo esto tiene que ver con el inicio de la prohibición del incesto y por otro lado el poner en el cielo, es decir, en la parte más alta del tótem, del palo totémico, poner al antepasado. Y esto se parece muchísimo a las religiones, nos dice Freud. Esto se parece muchísimo a las religiones. Y en cierta forma, aquí, con ese libro de 1913, básicamente Freud dice el psicoanálisis, es decir, las experiencias psicoanalíticas, lo que le pasa al individuo, se parece a lo que sucede en la sociedad. En Tótem y Tabú, Freud explora las similitudes entre las creencias de las sociedades primitivas y la psicología inconsciente de los individuos modernos. Sugiere que la prohibición del incesto y la adoración a los tótems tiene raíces en deseos reprimidos y conflictos familiares inconscientes, especialmente el complejo de Edipo. Freud plantea que la religión y las normas sociales surgieron para controlar estos impulsos, estableciendo así el origen cultural de la moral, las prohibiciones y especialmente las prohibiciones sexuales. Si logramos nosotros, es decir, o si Freud logra de alguna manera establecer un vínculo entre la psique individual y lo que serían las estructuras sociales más grandes, le va a permitir seguir, por un lado, con los casos individuales, con los pacientes que él recibe todos los días y de los cuales vive, pero se da cuenta de varias cosas. Freud, tiene una visión de cómo funciona la mente. En esa época, todo mundo tenía alguna visión de cómo funcionan las cosas. Es decir, de hecho, aquí en la universidad tenemos una cierta visión de cómo funciona la economía y cómo funciona la sociedad. Bueno, todo mundo tenemos de alguna manera una explicación para saber cómo funcionan las cosas importantes. A esto Freud le llamaba la economía mental. ¿Y qué pasa? Es decir, hay que entender que economía no significa, digamos, lo que los economistas creen que saben. Los economistas creen que la economía tiene que ver con cómo distribuimos los bienes escasos a las necesidades múltiples y variables que la gente tiene. Es decir, la economía parece ser que es un proceso económico. Pero la economía no es simplemente un proceso económico. No es esta definición, cómo distribuimos los recursos escasos entre las necesidades que son muchas. Por ejemplo, si hacemos el análisis etimológico de economía, es una palabra griega que significa cómo se organiza la casa. El nomos, que tiene que ver organización, ley, forma de actuar, nomos, y por otro lado, eco, que tiene que ver, oikos es la palabra que se usa en griego, oikos que significa la casa. Entonces la economía es cómo se organiza la casa o cómo se regula la casa. Ok, entonces, por ejemplo, en el tiempo han venido surgiendo, digamos, el uso de economía para cosas que no son lo que aquí los economistas creen que es. Por ejemplo, en la Edad Media, el aspecto religioso era muy importante. Entonces, algunos teólogos hablaban de la economía de la Santísima Trinidad. Para los católicos, básicamente
Dios es uno, pero tiene tres personas distintas. Y entonces hay ahí toda una serie de relaciones en donde el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo se aman y es el Espíritu Santo. Entonces los teólogos organizaron o creen haber organizado este problema de un solo Dios y tres personas distintas. ¿Cómo? Pues hay una economía de la Santísima Trinidad. Ok, otro, Linneo, el gran naturalista del siglo XVIII o de finales del XVII, Linneo habla de la economía natural y es cómo está organizado el mundo de la biología. Y claro, ya después puede llegar Adam Smith y entonces nos va a hablar de la economía como bienes escasos y necesidades múltiples. Y entonces los economistas actuales se quedan con esa idea. Pero para Freud, la idea es cuál es la economía mental. Y la economía mental para Freud es cómo se organiza la mente. Y entonces Freud descubre, aquí ya habíamos visto, de cuestiones inconscientes, que solamente se vuelven conscientes cuando las hablamos. Es decir, él como analista, como terapeuta, se da cuenta de que al hablar las cosas, van apareciendo cosas que no sabía yo antes de hablarlas. Es decir, en la mente humana hay una parte consciente, es decir, yo estoy más o menos consciente ahorita. Entonces hay una parte consciente, pero hay una parte inconsciente también. Es decir, y hay una cosa quizá preconsciente. Es decir, entonces Freud va encontrando que la mente humana tiene una cierta economía. Es decir, está organizada en cierta forma. Ahora, el esquema que usa Freud para entender la economía mental es un poco ingenua, pero tiene que ver con lo que él, es decir, la época en que él vivió. Por ejemplo, si yo tratara ahorita de hacer o de describir la economía mental, es decir, en el año 2024, creo, sería utilizando la teoría general de sistemas. Y entonces con la teoría general de sistemas, yo diría la economía mental funciona como un sistema y unos subsistemas y cajas negras y retroalimentación, etcétera, etcétera. Bueno, pero para Freud la economía mental utilizaba como símil la hidráulica. Y entonces hay toda una serie de fenómenos hidráulicos de, por ejemplo, los vasos comunicantes. Si yo tengo dos vasos comunicantes y a uno le echo agua eh, y entonces sube el nivel del agua, del otro lado también sube el nivel del agua. Si yo pongo un color en uno de los vasos comunicantes, va a haber ese mismo color se va a ver difundido hacia el otro lado. Es decir, la economía mental de Freud está basada en un modelo hidráulico. Bueno, pero entonces existe, y Freud va desarrollando este modelo. Primero pues está la parte consciente, la parte inconsciente, y entonces va de alguna manera viendo con más y más detalle cómo funcionan esas cosas. En 1920, 7 años después de Tótem y Tabú, Freud va a escribir un libro muy interesante que se llama Más allá del principio del placer. Y es que si pensamos en términos de la economía mental como una economía o un modelo hidráulico, resulta que hay ciertas reglas que funcionan, tanto cuando hablamos de ríos como cuando hablamos de presas o hablamos de los procesos de la mente. Y resulta que hay tensiones en la mente. Y la gente decide o la gente
la mente, mejor que la gente, la mente decide disminuir la tensión. Tener una tensión alta es desagradable. Entonces, básicamente lo que los humanos hacemos en esta visión de la economía mental y con el modelo hidráulico, básicamente los individuos lo que queremos hacer es bajar la tensión, porque al bajar la tensión sentimos alivio, sentimos placer. Y entonces en este sentido, la mente y los humanos funcionamos siempre tratando de bajar las tensiones que tenemos. Eh, y para bajar las tensiones, pues hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, si tenemos hambre, pues resulta que eso nos está produciendo una tensión. ¿Cómo le hacemos para bajarla? Vamos a comer algo o a beber algo y resulta que eso nos da placer. Pero hay algo sumamente raro. Freud se encuentra que no solamente la gente busca el placer, sino que cuando están hablando con Freud y Freud los está oyendo y tratando de entender, resulta que hay gente que le gusta de alguna manera sufrir. Ahora, no estoy diciendo que Freud dice que le gusta sufrir, pero hay un proceso en donde reviven experiencias dolorosas. Por ejemplo, ahora hablamos de cuestiones postraumáticas. ¿Cómo es eso de la cuestión postraumática? ¿Qué pasa con esa situación postraumática? Bueno, hay sueños repetitivos. Es decir, los sueños son muy importantes para entendernos. Entonces hay sueños repetitivos. No sé si ustedes han soñado cosas como lo siguiente. Es decir, yo cuando era más joven tenía un sueño repetitivo. Un sueño repetitivo en donde básicamente estábamos en mi casa, en la casa de mi familia, y entonces mi papá, mi mamá y mis hermanos van a ir de viaje, pero se les olvida que yo estoy ahí. Y entonces, pues mi papá se sube al automóvil, echa a andar el carro, ¿sí? Y empieza a irse. Y yo digo, ¿y yo qué? Me están abandonando. Y empiezo a correr para alcanzar el carro. Y nunca lo alcanzo. Bueno, pero ¿por qué tenía yo que repetir eso? ¿En algún momento me sentí abandonado de mis padres? Es posible que sí. Y entonces por eso el sueño se repite una y otra vez. Dije, antes tenía un sueño repetitivo y seguramente que todos tenemos algunos sueños repetitivos. Bueno, entonces parecería que no solamente buscamos el placer, sino que estamos tratando con esos sueños repetitivos, pero no solamente los sueños repetitivos, hay otro tipo de síntomas o de conductas que tenemos y que de alguna manera también nos causan dolor. Y entonces Freud dice, es que entonces no todo es encontrar el placer, bajar la tensión y de esa manera resolvemos y sentimos placer y ya nos sentimos a gusto, sino que parece ser que hay otra fuerza en la economía mental, en la mente, hay otra fuerza que está ahí y que tiene un propósito diferente. Y entonces, básicamente, Freud dice, el eros, es decir, la idea de buscar el placer, ahí está y es muy claro. Y el eros es polimorfo y perverso. Y básicamente, yo creo que no hay duda. Pero entonces hay otra fuerza que él le llama tánatos, que es la pulsión de la muerte. ¿Qué pasa cuando tenemos ese sueño repetitivo? ¿O qué pasa cuando nos tropezamos
con la misma piedra varias veces. Es decir, esto es una cuestión analógica, es decir, pero muchas veces nosotros actuamos de tal manera que básicamente nos estamos bloqueando a nosotros mismos, estamos de alguna manera generando el hecho de que no logro lo que yo quiero hacer, y entonces, de alguna manera, parece ser que hay una pulsión, una fuerza contraria al eros, que el eros tiene que ver con el placer, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la unidad. Es decir, el eros es lo que me permite formar una familia, el eros es lo que me permite enamorarme de mi esposa y vivir con mi esposa o con mi esposo, de cualquier manera es lo mismo. El eros es unitivo, el eros intenta unir a la sociedad, intenta unir a las personas, intenta crear cosas que nos dan placer. Y normalmente tener una familia es más placentero que no. Tener una esposa o un esposo es más placentero que no. Tener hijos o hermanos es más placentero que no. Pero existe esa pulsión repetitiva hacia la destrucción, hacia la muerte, hacia lo que Freud en un momento dado, y esto es porque le gustan las palabras así medio raras, lo que Freud llamaría la tendencia al nirvana, que este es un concepto no griego, sino hindú, supongo. Entonces, la tendencia al nirvana, a un estado anterior a la vida. Y más allá del principio del placer, ese libro, 1920, es el libro donde Freud analiza ya tanto a nivel individual como a nivel social, la tendencia a la destrucción. Ahora, en 1920, si ustedes recuerdan, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro desaparece. Y a partir de la Paz de Versalles en 1918, del Tratado de Versalles, básicamente al emperador, el emperador Francisco José había muerto, creo que en el 17, y llega al trono imperial el emperador Carlos. Y la emperatriz, la esposa, que era Zita. Bueno, y entonces el mundo que Freud había conocido desde que nació hasta 1918 desaparece. No, pero no solamente eso, vamos a tener toda una serie de cambios muy importantes en los años 20 o a finales de los 10, es decir, al 17, 18, 19, se dan revoluciones en Rusia, la revolución rusa, el 17, en Hungría hay una revolución, en Alemania hay una revolución, y entonces el mundo cambia completamente. El mundo cambió. Y viene después la época terrible de la inflación, donde ya no alcanza el dinero, donde los billetes simplemente no sirven para nada. Y Freud ahora ya es una persona, en 1920 él tiene 64 años más o menos, creo que 64 si las cuentas me dan, y entonces él ve su mundo de alguna manera que está destruyéndose. Pero las cosas no paran ahí en 1920, sino que las cosas siguen empeorando, siguen empeorando. Y para 1930 tuvimos ya la Gran Depresión, que comienza en 1929, donde ahora la Gran Depresión es básicamente un proceso deflacionario. Es un proceso donde la gente pierde su trabajo, su empleo, donde por otro lado la gente
básicamente lo que necesita es ahorrar porque saben que mañana los bienes van a ser más baratos. Es decir, la deflación es lo contrario de la inflación. En la inflación, cada día las cosas son más caras. En la deflación, cada día las cosas son más baratas. Y esto parece ser maravilloso, que las cosas sean más baratas. Pero resulta que son más baratas las cosas porque nadie quiere invertir. Porque si las cosas son más baratas, esto significa que al final de cuentas hay que esperar a que las cosas lleguen a su nivel más bajo. Pero ya se ve en 1930 que de alguna manera hay un malestar general. Es decir, todavía antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, la gente era optimista. El mundo está progresando, cada día va a ser mejor. Y sí, parecía que cada vez iba a ser mejor. Pero ahora, a partir digamos, del fin de la Primera Guerra Mundial, las cosas parece que en lugar de mejorar, empeoran todos los días. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe esa, digamos, esa situación? Pues parece ser que tiene que ver con la represión. ¿Qué es esto? La represión de la sexualidad. Porque parecería que si es cierto eso de que existe el eros y el tánatos, la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte, parece como que la que va ganando es ahora el tánatos. El tánatos parece ser que fue la que dominó el periodo entre 1914 y 1918, pero el tánatos, la muerte, la pulsión de la muerte, sigue funcionando todavía en los años 20 y las cosas van empeorando, van de mal en peor. Ahora, y nos encontramos, es decir, nos encontramos una gran insatisfacción, un aumento en las neurosis, y aunque se busca controlar estos impulsos para lograr la estabilidad social, esto causa un malestar social. De alguna manera, la gente no se siente a gusto, la gente le gustaría cambiar. Claro, no estoy hablando, o yo no viví en esta época, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 80 o 90, ese malestar seguía todavía en alguna forma y entonces había una cosa que probablemente ahora le llamarían un meme, que decía, y creo que fue un libro también, que decían, paren el mundo que me quiero bajar. Es decir, de alguna manera las cosas siguen mal. Y Freud, por otro lado, Freud en este momento ya tiene 70 y tantos años de edad, en 1930. Pero no solamente eso, porque esta visión de la tánatos es sumamente pesimista. Es decir, de alguna manera, uh, con esta visión del tánatos, estamos enfrentándonos a una pulsión natural sumamente fuerte, tan fuerte como el eros, y que nos está queriendo llevar a la destrucción, que nos está queriendo llevar a una situación anterior a que estuviéramos vivos, al nirvana, pero no al nirvana porque nos sentemos abajo de un árbol y meditemos como Buda lo hizo y que en un momento dado él llegó a este nirvana, que es básicamente el no desear nada. Bueno, la pulsión de la muerte nos está llevando hacia ese no desear nada. Ahora, ¿pero por qué Freud tan pesimista? Hay que entenderlo a él en sus circunstancias concretas. Freud era, bueno, supongo yo que, a ver, se dice
que en un momento dado Freud estaba platicando con alguno de sus amigos sobre las pulsiones inconscientes, la economía inconsciente, etcétera. Y entonces el amigo trata un poco de ponerle una trampa a Freud. Así como, por ejemplo, el muchacho ese en la escuela que le dijo al maestro, al hermano de las escuelas cristianas sobre sus genitales, ¿sí? Este individuo le dice a Freud, bueno, maestro, una de las cosas interesantes es que usted todos los días se fuma 2 o 3 puros. ¿Significa algo eso? Hay que acordarnos que en la economía mental de Freud existen varias partes erógenas. La boca, las partes genitales y el ano. Y quizá algunas otras partes. Y entonces Freud, que entendió inmediatamente la trampa, le dice, amigo, a veces un puro es un puro. No siempre tenemos que analizarlo. ¿Ok? Entonces, pero lo que es en realidad es que ese puro que Freud fumaba constantemente, primero le produjo una lesión en la lengua, una lesión cancerosa. Estamos hablando de principios del siglo XX o de los años, es decir, de los años 20. Le produce una lesión en la lengua. Luego, esa lesión, él sigue fumando. Esa lesión lo afecta en uno de los, es decir, se extiende. Y para esto Freud pues va con los médicos de la época, en 1920, y le hacen algún tipo de tratamiento, pero él sigue fumando y entonces el cáncer se le va extendiendo, se le extiende. A él lo comienzan a operar. Primero le quitan los dientes de ese lado, la encía. Al final de cuentas prácticamente perdió toda la zona izquierda de su cara. En esa época la anestesia era sumamente primitiva. Las cuestiones quirúrgicas eran relativamente primitivas. Entonces Freud va perdiendo, es decir, le duele porque cada rato lo tienen que operar para irle de alguna manera tratando el cáncer. Y entonces Freud está viviendo un verdadero infierno con tantas operaciones por el cáncer que le produjo en cierta forma la irritación de fumar todos los días, de fumar puros todos los días. O sea, él personalmente en el año 30 ya está siendo pesimista porque su cuerpo, es decir, su él está teniendo dolores y está teniendo una situación sumamente desagradable. Entonces es natural que cuando a mí me duele algo, yo me sienta menos optimista que cuando me siento bien. Entonces Freud en 1930 básicamente, por un lado ve todo el relajo social que se ha venido generando después de la Primera Guerra Mundial, donde mueren millones de personas, rusos, alemanes, austriacos, italianos, franceses, ingleses, etc. La inflación que viene, donde en Alemania comprar un pedazo de pan requiere llevar no sé cuántos kilos de billetes para poder comprarlo. Entonces, básicamente, el mundo no es muy satisfactorio para Freud. Y entonces él escribe este libro que es sumamente pesimista. Freud plantea que en la psique humana existe una lucha constante entre dos pulsiones. Eros, la pulsión de la vida, y que busca la creación, la unión y el placer, y Tánatos, la pulsión de la muerte, que impulsa hacia la agresión, destrucción, retorno a un estado inanimado. Esta dualidad refleja la tensión entre construir y destruir,
lo que se manifiesta tanto en el comportamiento individual como en la cultura. La lucha entre Eros y Tánatos define los conflictos internos y sociales, y es una lucha eterna. Ahora, Freud busca de alguna manera, como todos, un poco quizá en parte al Eros, tener un grupo. Es decir, él no quiere mantenerse como un judío aislado, discriminado, etcétera, sino que busca realmente discípulos, compartir sus ideas, que sus ideas de alguna manera no desaparezcan cuando él muera, y entonces forma una asociación, una secta, yo diría una secta, la secta psicoanalítica, que en este momento, es decir, que fue muy importante y donde casi todos los seguidores, los primeros seguidores, eran judíos, excepto Jung y Ernest Jones. Todos los demás seguidores originales de Freud y del método psicoanalítico eran judíos, excepto Jung, que era cristiano, y Jones, Ernest Jones, que también no era judío, que tampoco era judío. Ahora, Jung y Adler sí era judío, se separan. Y una cosa muy interesante, esto no lo, es decir, no lo puse en la presentación, pero yo creo que es muy importante, es un poco por qué entre los judíos hay una tendencia sectaria. El psicoanálisis tiene su origen en Freud, que era judío, aunque no religioso. Sus primeros discípulos eran judíos. Todavía hay muchos psicoanalistas que son judíos. Y entonces parece ser que se forman sectas. Parecería que hay algo en el judaísmo que forma sectas. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que viene desde hace muchos siglos. De hecho, el cristianismo es una secta judía. Y en el cristianismo hay muchas sectas también. Es decir, siempre ha habido sectas. En el psicoanálisis hay sectas. Y ustedes pueden, si ven una historia del psicoanálisis, ver los distintos grupos, todos bajo, digamos, las ideas fundamentales de Freud, pero que se han venido separando de Freud y forman sectas. Aquí quizás también se puede hablar de la visión sectaria de los objetivistas, de los seguidores de Ayn Rand, que Ayn Rand también era judía. Entonces parecería como que hay una cuestión sectaria de alguna manera. Y esto creo que es interesante y lo voy a poner en un momento dado, que tiene que ver con un estudio fascinante que escribe Freud, que se llama Moisés y el monoteísmo, donde él trata de analizar cómo surgió el judaísmo, cómo surgió, digamos, la visión monoteísta del mundo. Y entonces en este texto, en este libro de Moisés y el monoteísmo, Freud plantea hipótesis y de alguna manera las argumenta de cómo Moisés era un príncipe egipcio. Moisés no era judío, Moisés era un príncipe egipcio. Y según la forma en que Freud ve a Moisés, Moisés era un príncipe en la época de Akenatón. Akenatón, el faraón que de alguna manera inventó la visión monoteísta. Para Akenatón, el Dios, el único Dios que había, ya no era todo el Olimpo egipcio, sino era el sol, Atón. Pero a los sacerdotes de los cultos egipcios, de los distintos cultos egipcios, se unen
y atacan a Akenatón, lo matan, y entonces Moisés, que era del grupo de Akenatón, del grupo del faraón, él dice, no podemos dejar morir esta idea genial que tuvo Akenatón de un solo Dios que es el sol. Y entonces dice, ¿cómo voy a hacer que pueda seguir este culto al Dios sol, al único Dios, el sol? Y resulta que a Moisés se le ocurre, pues voy a buscar un pueblo y me lo voy a llevar y lo voy a indoctrinar para que sean los que van a seguir con la idea de Atón, con la idea de Akenatón. Ok, y entonces viene la historia de cómo Moisés saca a los hebreos o a los judíos, en esa época no eran judíos sino eran hebreos, los saca de Egipto, el faraón no los quiere dejar salir y entonces vienen las 10 plagas de Egipto, pero finalmente el faraón los deja salir y Moisés los trae a este grupo de hebreos caminando por el desierto, según lo que dice la Biblia, por 40 años. Pero obviamente los hebreos que andan caminando por el desierto 40 años, sufriendo las cuestiones del desierto, hambre, sed, caminar, calor, etcétera, etcétera, ¿sí? Se enojan con Moisés y lo matan. Y entonces ahí viene otra vez, ahora Freud dice, bueno, tomemos el modelo de la horda y de tótem y tabú. Y entonces si tomamos el modelo de tótem y tabú, el padre que es asesinado por los hijos y que se lo comen y que esto les produce culpa, pero de cualquier manera se establecieron las reglas y siguen las reglas por los siglos de los siglos hasta la fecha. Es fascinante este tipo de cosas. Aquí tengo esta lámina en Moisés y el monoteísmo. Freud propone que Moisés fue un líder egipcio que introdujo el monoteísmo de Akenatón y que al final de cuentas son las raíces psicológicas y culturales de la religión y sus implicaciones identitarias y sociales. ¿Tiene el psicoanálisis una dimensión política? Sí, el psicoanálisis tiene una dimensión política al explorar cómo las normas sociales influyen en la represión de deseos y comportamientos. El psicoanálisis revela el impacto de las estructuras de poder en la psique individual, el padre, el complejo de Edipo que tiene que ver con el padre. Si recuerdan ustedes la historia de Edipo. Edipo es un niño hijo de Yocasta y entonces hay una profecía de que el hijo va a matar al padre, el padre lo echa fuera. Acuérdense la cuestión de echar fuera al hijo, el padre lo echa fuera, el niño crece, creo que lo rescata un pastor, regresa y en el camino mata sin saber a su padre. Y luego había una leyenda creo que era Tebas, en donde el que mate al rey tiene que casarse con la reina. Y entonces Edipo, que mató al rey, que era su padre, ahora tiene que casarse y se casa con su madre, con Yocasta. Entonces hay toda esta historia y de ahí surge el complejo de Edipo, o Freud le llama complejo de Edipo a una serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los individuos, sobre todo de los individuos masculinos, pero también los individuos de género femenino. Pensadores como Herbert Marcuse, que él perteneció a la escuela de Frankfurt. En la escuela de Frankfurt, ustedes probablemente recuerdan, básicamente se tratan de unir las ideas de Carlos Marx y las ideas de Sigmund Freud para entender la realidad. Y Marcuse, Herbert Marcuse, es uno de los politólogos, le podríamos llamar, o de los filósofos de la escuela de Frankfurt. Aquí ahorita
creo que no tiene muy buena fama en la Escuela de Frankfurt. Pensadores como Herbert Marcuse vinculan el psicoanálisis con la crítica social, argumentando que la represión sexual y emocional sirve a intereses políticos y económicos, perpetuando sistemas de control. Así, el psicoanálisis permite cuestionar y comprender la relación entre el poder, la sociedad y la subjetividad. Herbert Marcuse escribió muchas cosas, pero yo aquí voy a mencionar dos libros: Eros y Civilización, que él lo escribió en 1955. Ahora, tengo aquí también que plantear algo personal. Yo en 55 era un niño, pero ya en los años 60 yo estuve primero en la preparatoria, después en la universidad, y Herbert Marcuse fue un filósofo que estudiamos en esa época y que era muy importante. Bueno, en Eros y Civilización, Marcuse va a repetir un poco lo que Freud dice de cómo la civilización requiere de la represión. Si todo el mundo hiciéramos lo que nos da la gana, pensando simplemente en el principio del placer, pues la civilización no aguantaría. Es decir, todo el mundo haríamos lo que nos gusta, lo que queremos, y entonces no habría propiedad privada, no habría monogamia, no habría prácticamente lo que mantiene a la sociedad funcionando. Y esto es porque la civilización requiere de la represión de toda una serie de tendencias que tenemos. Pero Marcuse cree que puede haber una civilización, es decir, aquí estamos un poco recogiendo las ideas del malestar de la cultura, que lo escribió Freud en 1930. Ahora Marcuse escribe en 1955 Eros y Civilización. Y entonces Marcuse es un poco más optimista que Freud. Marcuse no estaba enfermo, el mundo parecía bastante mejor de lo que fue el mundo en 1930 o 1920. Entonces, Marcuse era un poco más optimista y él cree que se puede lograr una civilización mejor que la que teníamos en 1955. ¿Cómo lograr eso? Bueno, básicamente sería liberar algunas de las represiones sexuales que la sociedad nos impone. Es decir, ¿por qué tenemos que ser tan puritanos? ¿Por qué no podemos gozar del sexo como Dios manda? El Dios manda, olvídense. Es decir, ¿por qué no podemos gozar del sexo de una manera mucho mejor de lo que tenemos? Porque la visión puritana era que tenía que ver mucho, incluso creo que también se le llama la visión victoriana de la reina Victoria, aunque la reina Victoria, si vemos su historia, no era tan puritana. Resulta que la reina Victoria tuvo 10 o 12 hijos con su esposo, el príncipe Alberto, y que era básicamente el amor de su vida. Una vez que murió Alberto siendo relativamente joven, Victoria se viste de negro y básicamente se mantiene, no sé si se llamará virgen, pero no se vuelve a casar y no se vuelve a casar y de alguna manera mantiene una cuestión muy estricta sobre su vida y la vida de sus hijos y la vida de sus nueras, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces Marcuse en el año 55 dice, ¿por qué no podemos disminuir la represión sexual y dejar que la gente goce más? Recuérdense ustedes que creo que fue en el año 54 o 55 que se inventó la píldora anticonceptiva, la primera píldora anticonceptiva. Ahora, esto Marcuse lo ve y gente como yo que estuvimos en la universidad a finales de los años 60 lo vemos y decimos, bueno,
Antes teníamos que ser muy puritanos porque no queríamos embarazar a todas las muchachas que nos gustaban si éramos hombres, o las muchachas dirían, yo no me puedo acostar con todos los muchachos que me gustan porque no quiero embarazarme. Pero una vez que hay la píldora anticonceptiva, la mujer y los hombres nos volvemos mucho más libres sexualmente. Bueno, parece ser que sí, pero probablemente no. Es decir, empieza a ver otra vez, porque todo esto tiene que ver con esa pulsión de la vida, el eros, y la pulsión de la muerte. ¿Hasta qué punto, digamos, el liberar un poco la sexualidad mediante la píldora anticonceptiva, por ejemplo, que eso es un hecho, ¿sí? ¿Hasta qué punto esa liberación de la sexualidad mediante un avance tecnológico es algo que nos produce puramente placer? Y la gente nos damos cuenta, es decir, la gente como yo, que vivíamos, que éramos jovencitos a finales de los años 60, nos damos cuenta de que el puro sexo no es todo lo satisfactorio que pensábamos. Y por otro lado, el puro sexo uh, no se puede quedar en puro sexo. Y entonces nos empezamos a enamorar. Pero no nos podemos enamorar, es decir, de 10 muchachas, sino que tenemos que escoger a una. Y entonces empieza a haber ahí pues, toda una serie de cosas medio raras, de sentirse culpable, de pleitos, etc. Es decir, no es tan fácil romper con algunas de las reglas sexuales. Para 10 años después, Marcuse, en 1964, escribe un libro fantástico también, es decir, fantástico en el sentido muy atractivo, no que sea fantasía. Un libro muy atractivo, muy interesante, que se llama El hombre unidimensional, donde él se da cuenta de que esa revolución sexual a partir de la píldora anticonceptiva en los años 50 y después todo lo que va a ser los años 60, en donde básicamente parece ser que se destapó la sexualidad, nos está generando una situación en donde lo que sucede es que ahora sí el sexo es libre, ya no hay que reprimirlo, pero se va a utilizar esa sexualidad desreprimida, esa sexualidad abierta, ¿sí? Se va a utilizar de una manera para reforzar las estructuras de control social. Y entonces se va a permitir cosas que al final de cuentas convierten al sexo en una mercancía. Y precisamente lo contrario del sexo no puede ser una mercancía. Pero la sociedad ahora sí lo permite. Y entonces tenemos todos los anuncios donde aparecen muchachas guapísimas anunciando pasta de dientes o muchachos guapísimos anunciando cigarros Marlboro. Es decir, la sexualidad se vuelve parte del sistema y de represión del sistema. Entonces parece ser como que no hay mucha salvación. Y quizá lo peor es que Marcuse nos dice, se ha erosionado la capacidad crítica. Ahora todo se vale, pero precisamente si todo se vale, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y entonces estamos de alguna manera disminuyendo nuestra capacidad crítica. Y yo creo que este es un problema que aquí en la universidad algunos profesores, yo espero que todos los profesores, sintamos que es muy importante volver a generar la capacidad crítica. No dejar que las cosas sean tal como son, sino hay que de alguna manera ser capaces de pensar críticamente. Y tengo 3 conclusiones.
El psicoanálisis contribuye al bienestar humano al promover el autoconocimiento y la comprensión de los conflictos inconscientes que influyen en el comportamiento. El psicoanálisis también ofrece una herramienta crítica para comprender cómo las estructuras sociales y culturales impactan la psique individual. Y por otro lado, el psicoanálisis es un método revolucionario porque desafía la idea de que el ser humano es plenamente consciente y racional, revelando en cambio que gran parte de su conducta está determinada por el inconsciente. Muchas gracias.